Para partir, en este viaje que vamos a realizar en esta oportunidad, un viaje donde vamos a conocer detalles de esta aventura que emprendió Claudio ya hace unos 10 años aproximadamente, vamos a dar presentación a quien es el encargado de publicar este libro, la novela La condena en Calcún. Me refiero al director de la editorial Nas Papier. Él es Rubén Ditus. Rubén Ditus, él es el director de la revista. Él es un académico, él es periodista, licenciado en comunicación. Se ha especializado justamente en temas de semiótica y realizó un magíster en guión cinematográfico que él también lo ha llevado a incursionar en la escritura. Así que damos la bienvenida a Rubén Ditus, quien se encuentra acá con nosotros. Un aplauso para él. Bien, seré breve, porque me imagino que todos quieren escuchar al autor al final de esta presentación, ¿no? ¿Cómo llega la historia a ser publicada por Nas Papier, una editorial que parte el año pasado acá en Concepción, ¿no? Cerquita de acá? La historia en realidad es menos interesante de lo que les tengo que contar. Yo hago clases en la universidad, estudiantes de 20, 22 años, y siempre parto las clases preguntándoles a mis estudiantes cuál fue la última historia que los conmovió. Entonces les hago la pregunta a todos los presentes que recuerden cuál fue la última historia que los conmovió, ya sea la última película en el cine, la última novela que vieron, la última teleserie en televisión, o simplemente la historia que alguien les haya contado. Veo a hartos niños acá y probablemente me entenderán de que en toda gran historia que nos ha conmovido, en toda gran historia hay algo de magia, hay héroes, hay conflictos, hay villanos, hay un viaje, hay un mundo que se nos presenta, y si ustedes analizan bien, el ser humano es el único animal que cuenta historias. No hay otra especie sobre la Tierra que cuenta historias. Las historias se nutren de muchos elementos, pero quizás el elemento más importante de una historia es un conflicto, ¿no? Esa es la razón por la cual siempre cuando viene llegando un amigo, un pariente de una guerra, por ejemplo, ¿no? Y piensen ustedes si llega de visita un amigo que fue corresponsal de la última guerra en el Golfo o en Irak. Generalmente todos queremos sentarnos alrededor de alguien que potencialmente tiene cosas que contar, y claramente un corresponsal de guerra tendría cosas que contar. En resumen, la historia fundamentalmente nos cuenta de algo que sucede, de alguien que quiere algo y una fuerza que hace lo imposible para que ese algo no se concrete, el conflicto, ¿no? De alguna manera el ser humano es adicto a los conflictos, o si no, no se explica por qué las telenovelas turcas tienen tanto éxito de audiencia, ¿no? Es como si de pronto la heroína, esa persona que sufre por el enamorado, pero resulta que ese amor es imposible porque el enamorado es su jefe, o es su profesor, o descubre que es su hermano, y morir es imposible, ¿no? Las historias se han estudiado hace mucho tiempo, de hecho se clasifican, ¿no? Hay algunas tramas especiales en las historias: amor prohibido, huida, búsqueda, aventura, tesoro escondido. Y hay así aproximadamente cerca de una treintena de temas o tramas maestras, como se llama esto en el guión o en la teoría literaria. La novela que ustedes han venido a escuchar en su presentación, la novela de la cual Claudio Montoya es autor e ilustrador, la gracia que tiene es que nos presenta un conflicto que se resuelve a lo largo de esas 500 y tantas páginas. Quizás es la razón por la cual las novelas de fantasía o los cuentos de terror o esos cuentos fantásticos o las historias de hadas siguen seduciendo a las nuevas generaciones independientemente del formato, a través del ámbito audiovisual, a través del ámbito literario, hoy día los podcasts, ¿no?, que escuchamos a través de la radio, Spotify, nos cuentan historias que antes eran
tenían formato de radioteatro, ¿no? O sea, independientemente del formato, el soporte, seguimos siendo adictos a las historias. Y es la razón por la cual editoriales como Más Papel se hacen presentes para poder dar cabida a esos autores emergentes que tienen la necesidad de tener un espacio para que un público nuevo los pueda leer. El proyecto de Claudio, que yo conocí hace muy pocos meses por esas cosas del destino, que seguramente él va a contar después en su presentación, finalmente nos lleva a apoyar un proyecto literario que tiene calidad no solamente en el fondo, sino que también en la forma. Ustedes van a poder apreciar que la condena del Calcu es mucho más que una novela, es un proyecto personal de alguien que logra investigar elementos del pasado, historias ancestrales, mitología del sur de Chile que hacen posible que esta novela sea finalmente contada de la forma como es capaz de contar Claudio, ¿no? Figuras mitológicas como el Calcu, como la Machi, como el Caleuche, como el Tetué, etc. Tantos otros personajes de la mitología chilena están presentes en esta novela que tiene elementos efectivamente fantásticos, pero también se nutre de la tradición local. Esa es la gracia que tiene la novela y es la razón por la cual la editorial ha logrado o ha querido apostar por este proyecto personal que es de largo aliento, ¿no? No me voy a extender, solamente desearle a Claudio que esta presentación sea el inicio de un viaje en el cual la novela tenga éxito. Uno siempre evidentemente quiere como editor que la novela se venda, porque si la novela se vende, eso permite reimpresiones, reediciones, permite seguir publicando nuevos libros, ¿no? Y como un amigo autor me decía, lo peor que le pueden decir a un autor es regálame tu libro. Al contrario, lo mejor que le pueden decir al autor es voy a comprar tu ejemplar, porque con eso estoy haciendo posible que tu sueño se pueda extender en otras publicaciones, o eso permite que las editoriales chicas como la nuestra puedan seguir publicando. La invitación es a adquirir la novela. Nosotros vamos a estar después de la presentación al fondo, ¿no? La novela también va a estar presente en un par de librerías en Concepción y está disponible también en venta en línea en Busca Libre, ¿no? Eso para las personas que quieren acceder a su ejemplar. Gracias por estar acá y solamente desearle un éxito a Claudio en este inicio del viaje de difusión que nos corresponde como editorial. Muchas gracias, Claudio, por también confiar en Más Papel. Agradecemos por tu palabra, Rubén. Bueno, a continuación voy a invitar a una amiga que va a leer un fragmento del libro para ustedes. Se trata de Carolina Toledo, quien va a pasar acá y va a hacer lectura de un fragmento del libro. Un aplauso para ella. Le pido que me den un minutito para buscar la lectura. Escuchen y siéntanse privilegiados de oír estas palabras. Hace muchos años atrás se gestó una historia relacionada a una mujer indígena llamada Lelfu. Esta vivía en una aldea, en un sector cordillerano conocido como los Altos del Biobío. Era muy valorada entre su gente como la machi del lugar, debido a sus crecientes poderes de las cuevas de Salamanca al norte hasta el sur en Kikaví. Se hacen llamar los hijos del eclipse. Sus filas están constituidas por brujas, brujos y calcús de pensamientos oscuros, quienes vieron en la hermosa muchacha mucho potencial para lograr sus siniestros fines.
Estos, aprovechando un conflicto entre mapuches y soldados chilenos, decidieron raptarla del seno de su clan, llevándola al centro neurálgico de las cuevas de Salamanca, donde tenían toda la mano para hacer efectivo uno de los rituales malditos, conocido como el del Curuyenc, que en lengua huinca significa nacimiento oscuro. Los hijos del eclipse ocultaron al Elfú en una ciudad subterránea, en donde conviven muchos brujos y calcús de buen actuar, escondiéndola incluso de los poderosos astilleros, verdaderos jueces y regentes que en su mayoría se mantienen ajenos a este tipo de blasfemias. Lamentablemente, un brujo conocido como Calisto y un calcú llamado Puriche, perteneciente al estatus de astilleros supremos, estaban coludidos favoreciendo el oscuro ritual, protegiendo de las minuciosas inspecciones a los hijos del eclipse. Llegado el momento, al oscurecerse la tierra producto de la unión de la luna y el sol, el ritual se hizo efectivo. L'Elfú fue preparada en la mesa de piedra, ungida con las palabras, con la palabra escrita y bañada en sangre de chivo nuevo. La tierra quedó lista para ser fecundada por la semilla de un huecufe, manejado por el calcú llamado Yancafil, quien era un ser de alma negra, controlado por el Gualicho, que no tenía límites en su ambición de poder. Al final, con la ayuda de un grupo selecto, hizo efectiva aquella aberración. Miyakura hizo una pausa, observó a los jóvenes sin decir nada y lanzó una nueva bocanada de humo al aire. Por muchas semanas, L'Elfú estuvo desaparecida ante la vista de quienes la conocían, pero como fantasma que vuelve de las tinieblas después de un par de meses, amparada por una noche de invierno y ante el asombro de sus familiares, apareció totalmente desmemoriada y desorientada en el bosque, luciendo una barriga redonda de amargura. Los indígenas del sector, al verla en ese estado, pensaron que los soldados le habían raptado para abusar de la inocencia de aquella niña. Otros creyeron que todo había sido obra del Trauco, quien bajo los poderes de seducción que maneja, la había engatusado. Cura, al decir esto, movió su Hunyu, haciendo sonar las calabazas. Los días siguieron su curso, y todos olvidaron aquel fatídico momento en que L'Elfú había sido raptada. El bebé que crecía en su vientre continuó desarrollándose bajo la cuidadosa y anónima supervisión del calcú Yancafil, quien la visitaba en sueños, a través del vuelo nocturno utilizando su macún o chaleco de brujo. Volaba largos trayectos, apareciendo solo por las noches cuando L'Elfú estaba dormida, para hacerle una revisión a su vientre. Una tarde la tierra se oscureció producto de densas y grises nubes provocando una tormenta. A lo lejos, en pleno bosque, se comenzaron a escuchar los lamentos de L'Elfú, quien había roto la fuente de su vientre. Siguiendo la tradición de mi pueblo, se aseguró de encontrar el lugar perfecto para sostener su cuerpo. El dolor preparto comenzó a crecer junto con la lluvia que caía copiosamente sobre ella. La mujer, a esa altura, utilizaba todas sus fuerzas para sostenerse de un tronco que le servía de apoyo para seguir pujando. Los desgarradores gritos que retumbaban entre los árboles eran apagados por los poderosos truenos. Miyakura hizo chocar de manera violenta 3 veces su Hunyu contra la roca que la sostenía, provocando mini estallidos que hicieron eco en el sector. Luego de pelear por la vida de su hijo por casi 1 hora, con un grito de dolor tan desgarrador que apagó el mismísimo sonido del trueno, la vida junto con la muerte se hacía presente en el llanto de un bebé que nacía al amparo de la maldad. De la misma manera, la muerte caía en la humanidad de una madre que daba luz a un niño de alma negra que oscurecía aún más aquella noche. El viejo, emulando esto, hizo sonar sus calabazas con fuerza para luego continuar su relato. La lluvia siguió cayendo copiosamente sobre el bosque, mojando al niño que yacía desnudo al lado del cuerpo inerte de su madre. Desde el cielo, Yancafil llegó volando, posando su delgado cuerpo en el suelo. Se acercó sigilosamente, fijando su mirada en el cadáver del L'Elfú, encontrando junto a este a la guagua. El maldito, entendiendo que tenía poco tiempo, lo tomó con sus garras y procedió a marcarlo en el pecho. Con la uña de su dedo índice le dibujó la señal de los hijos del eclipse, símbolo de maldad caracterizado por un mítico pájaro conocido como el Den.
Producto de esta marca, lo nombró como Curuñén, que significa pájaro negro. Una vez concluida su tarea, se retiró justo antes de que llegaran al lugar los padres de la joven muerta, quienes, casi como una visión fantasmal, alcanzaron a ver la siniestra silueta del caicú diluyéndose en el aire. El tiempo continuó su curso y el niño creció bajo los cuidados de sus abuelos maternos hasta los 8 años, quienes, en honor de su nacimiento, bajo esa copiosa lluvia, le nombraron Coñico, que en lengua huinca significa niño del agua. Los habitantes de la aldea, ignorantes del peligro que significaba su presencia en este mundo, pensaban que el niño, a raíz de un don de curación que había desarrollado, se convertiría en un poderoso machi, beneficiando a la gente del clan. Haciendo sentir este poder de curación, muchas veces quitó males a vecinos y amigos de su familia, transformándose hasta ahí en un niño querido por los indígenas. El mismo día que el niño cumplió 9 años, en una noche que se pintaba tormentosa por extrañas circunstancias, desapareció, al igual que su difunta madre. Sus familiares y amigos lo buscaron por cielo, mar y tierra, pero todo fue en vano. Desde entonces no se supo nada más de Coñico, y con el tiempo lo dieron por muerto. Miyakura movía la cabeza como lamentando toda esta maldad. Luego de ese oscuro día, transcurrieron los años y la tranquilidad se adueñó de todo el sector. De pronto, entre los lugareños de la región del Biobío se comenzó a correr el rumor de un caicú que aparecía por las noches, hechizando y robando a todos los que se cruzaban en su camino. Y lo peor de esto es que al ser hijo de un huecufe, había logrado un pacto en secreto con el mismísimo Hualito, el que correspondía a un poder de juventud eterna. Cumplidos los 50 años, entraría en un sueño profundo de una década, donde menguará para rejuvenecer en un cuerpo joven, más malo y despiadado que antes. Miyakura terminó su relato, soltando una nueva fumarola al aire, la que rompió el trance. Muchas gracias, Carolina. Bueno, continuando con el transcurso de este tiempo, forjó una amistad con Claudio, conoce ya desde la génesis prácticamente lo que fue este proyecto. Me refiero a Joana Martín, quien es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Concepción y que también tiene un magíster en literatura hispánica también por la Universidad de Concepción, que lo que de alguna manera la hizo acercarse a Claudio o que Claudio le pidiese ayuda dado su formación en el área literaria. Ella tiene una amplia trayectoria también presentando sus obras en México y en Europa. Invito a subir al escenario a Joana Martín para que nos dé sus palabras de presentación a la obra. Muy buenas tardes. Yo tenía preparado algo muy académico, porque es mi malformación académica la que justamente me hace que Claudio me convoque para escribir su prólogo. Pero me gustaría partir contándoles que, como lo dice Francisco en su presentación, con Claudio nos une una amistad de más de 10 años, cuando recién comienza todo este proyecto de su novela, que en ese tiempo no se llamaba como salió a la luz, sino como Calcu. Y en ese periodo pude conocer no solo al escritor emergente que quería escribir un libro, sino que me pude vincular con todo lo que el artista era. Con eso también hablo de su familia, su hermosa familia, de la que yo creo que es de alguna manera responsable de lo que Claudio es hoy día y de todo lo que él representa como artista. Su familia es una familia de cantautores que también he tenido el privilegio, con las que también he tenido el privilegio de compartir. Y con lo que también he sido muy bien recibida, porque son una familia muy afectiva, todos oriundos de Tomé. Digo esto porque me gustaría contarles que Claudio no solo hoy día se instala en el mundo de la cultura y del arte como un escritor emergente,
aunque también decir escritor emergente casi como que no corresponde, porque la verdad es que la trayectoria que Claudio ha desarrollado por tantos años ya no lo instala como emergente. Es en lo que de alguna manera el acervo que él ha ido capturando para lo que hoy día consideramos no una novela emergente, sino una novela madura de un artista que logra consagrar todo lo que es en ese espacio, en el espacio de la escritura. Claudio es un artista visual y sus pinturas recogen mucho de la fantasía, como decían, de la mitología, de la fantasía épica. También hay muchos elementos vinculados a su tierra natal, a Tomé. Y siempre todo muy envuelto en algo que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, que tiene que ver con una especie como de surrealismo mágico. Pero también su formación como diseñador gráfico lo ha llevado a desarrollar todo un tema vinculado a las ilustraciones, que hoy día lo tienen trabajando en revistas en Chile y en el extranjero, pero también en revistas que él ha ido, de las que ha sido protagonista en su fundación. Pero por otro lado también vemos a un artista que se vincula de manera muy especial con el espacio, creando estas figuras tridimensionales que también son pequeñas imágenes como sacadas de un cuento, donde también encontramos la mitología y también encontramos esto de la fantasía épica y también nos cuentan relatos en todos los ámbitos, en el trabajo bidimensional como en el trabajo tridimensional. Eso hace que su escritura hoy día que ya lo vemos como un escritor, capture todo eso que él ha ido haciendo y esté hoy día de alguna manera vinculado a su trabajo como escritor. Por eso que encontramos un texto donde aparecen ilustraciones que van dialogando de alguna manera con el relato. Eso es algo muy atractivo. Es atractivo porque hace la novela amable y también la hace cercana desde la imagen, aunque su novela es tremendamente cinematográfica al trabajar con distintos géneros. Eso es atractivo en su novela desde lo mitológico, cuando rescata lo mitológico y cuando rescata las leyendas típicas de la zona. Pero además, él trabaja tres líneas, tres géneros que son muy atractivos y que hacen que su novela sea el sello de su novela. Primero, trabaja el realismo, instalando la novela y el relato en un sector conocido, Tomé, y cuenta la historia de una familia. Pero de pronto nos vemos involucrados en una especie como de surrealismo mágico que le llamo yo, pero también hay escenas de una fantasía épica. Eso es atractivo porque la novela, en general las novelas solo aceptan un género. En este caso, el artista el escritor se atreve a trabajar en tres líneas distintas. Su trabajo acepta esos tres géneros y los desarrolla de manera magistral. Eso es interesante porque además él le otorga a su trabajo en ese espacio un diálogo de rescate entre, más que un diálogo, una confrontación, me atrevería a decir yo, entre el espíritu de la cultura mapuche, que más que de la cultura mapuche, de los pueblos originarios, hay un rescate de esa cosmovisión que se confronta con una sociedad que de alguna manera ha perdido sus valores. Pero además, esto de trabajar con tres géneros tan distintos hace que no sepamos en qué espacio temporal estamos. Genera una dinámica espacial que se hace muy atemporal. Y ese aspecto es muy contemporáneo en una novela. Todo esto permite que su trabajo tenga múltiples entradas y salidas, es decir, distintas posibilidades de análisis de su obra. Yo quisiera detenerme en tres puntos
solamente muy breve. El primero es su interés por el trabajo de los pueblos originarios, que parece muy obvio, pero que, como ha sido trabajado de confrontar dos realidades, se hace muy atractivo. No solo se cuenta una realidad del pueblo originario como habitualmente lo presentamos, sino que él va confrontando todas estas realidades, estos dos mundos, y hace un paralelo entre ellos. Por otra parte, haber situado todo su trabajo en Tomé habla de una emotividad que traspasa la fantasía. El artista siente su arraigo en este lugar, por eso estamos haciendo la presentación hoy día aquí. Hay un arraigo con su terreno, con el lugar donde, con su devenir histórico, el lugar donde está su familia. Y eso genera un vínculo emocional con la novela y también con el lector. Y por último, me gustaría plantear que siempre esperamos, y esta es como una reflexión del artista también, siempre esperamos el resultado final de la obra. Siempre esperamos tener la novela en nuestras manos, en realidad con todos los procesos creativos. Y eso es muy significativo cuando uno logra tener el libro en la mano en este caso. Pero a veces el proceso es tan o más significativo que el resultado final. Yo creo que el trabajo de Claudio en todos estos años ha generado una madurez y un crecimiento desde las distintas disciplinas que él ha desarrollado, que ha generado también un crecimiento, como decía Rubén, un viaje. El artista hace un viaje de reconocimiento, un viaje hacia el encuentro de algo. Yo establezco en el prólogo como dos pivotes de su trabajo, en la idea del viaje y la idea del antihéroe. Todos los personajes dentro de su novela se instalan como personas que realizan un viaje. Ese viaje, por supuesto, que es un traslado, un desplazamiento de un lugar físico, de un lugar hacia otro, es un desplazamiento físico. Pero el verdadero sentido de ese viaje es un viaje espiritual. Los distintos personajes realizan un viaje interior y al mismo tiempo se configura un personaje como un antihéroe, porque no contiene en su estructura las características convencionales de héroe. Ese espacio de la novela es tremendamente atractivo porque de alguna manera el artista, el autor, al igual que los personajes, realizan un viaje. Por lo tanto, ese espacio de su novela, de su trabajo narrativo, se instala como un espacio umbral que se llama en literatura. Y ese espacio es el espacio de comunión y de encuentro, tanto del artista como de los personajes, es decir, de la realidad y de la ficción. Es el umbral, es el espacio más importante de la novela porque es el espacio en el que la novela se humaniza, en el que la novela deviene algo superior. Es el encuentro de alguna manera con lo otro que busca cada uno de los personajes desde el lugar donde lo sitúa el artista, pero también el lugar donde el mismo y el propio autor deviene. Me gustaría, para terminar, solo leer una parte del prólogo. Cada personaje ha realizado su propio viaje y será de alguna manera un antihéroe en un paisaje eterno, etéreo, donde la vida fluye en lo más complejo, profundo e inconmensurable del mundo interior, del mundo real y del mágico mundo que, a través de la condena del calco, nos sumerge el autor. Muchas gracias. Ahora parece que vamos a presentar a Claudio para que nos diga unas palabras al autor.
Hola, buenas noches. Gracias por asistir a esta tertulia. Espero estén cómodos, que la hayan pasado bien con todo lo que se ha hablado. Ya, comenzamos. Yo más que nada, yo no voy a hablar mucho de la parte académica, no me voy a ir por ese lado, voy a tratar de hablar un poco de cómo se inició toda esta idea de esta locura mía de escribir un libro siendo artista visual y no escritor en ese momento. Todo partió con la pintura, inicialmente. Pero voy a ir más atrás todavía. Cuando yo era adolescente, me gustaba en esa época de adolescencia, me gustaba mucho la mitología. Siempre me llamó la atención la mitología griega, nórdica, egipcia, y también estaba muy a la par con el tema de la mitología pascuense, de la isla de Pascua. Lo cual me llevó a empezar a investigar un poco más sobre esa temática, y cada vez me iba interiorizando más y trabajaba con respecto a esa temática. También me llamaba mucho la atención el cine de esa época. Estamos hablando de las películas antiguas como, por ejemplo, Jasón y los Argonautas, no sé si alguien de acá, que son más antiguos, la vio, Sinbad el Marino, Leyenda. Me evocaban a soñar y a trabajar con mi arte en ese ámbito. Hasta que un día, no sé por qué llegué a la biblioteca de Tomé, a la antigua biblioteca de Tomé, que está en la municipalidad, a hacer algún trabajo, me imagino. Y me encontré con un libro del autor Oreste Plas, El mito y la leyenda chilena. Y ese libro a mí me voló la cabeza, porque yo hasta ese libro pensaba de que aquí no había mucha mitología, de qué tomarse, no había pirámides, no había nada acá. Después yo con el tiempo me fui dando cuenta que había una cultura más rica que eso, que las pirámides y que la construcción. Pero eso fue después. Bueno, este caballero, don Oreste Plas, describía un montón de personajes al callo. Sí. Entonces empecé a descubrir que había una especie de cultura rica acá en el ámbito indígena, tanto del sur, extremo sur, zona central, norte. Y empecé a investigar y dije, ya, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago aquí? Empecé a pintar. Yo necesitaba también dentro de mi pintura hacer un cambio en el sentido de hacer algo propio. Cuando vieron una pintura dije, nada, esta pintura la hizo Claudio. ¿Por qué? Porque tiene esto otro, el color, la forma. Y a través de esta investigación empecé a trabajar historias con mis pinturas de nuestra etnia. Y apareció el Camagüeto, apareció los Inalpahuidas, Anchimayén. Y yo explico en una tela lo que corresponde a cada personaje de esta mitología. Lo que yo empecé a estudiar fue abarqué tanta información, que cuando yo me ponía a hablar de las pinturas, a los amigos cuando llegaban a la casa y todo, me decían, oye, pero ¿por qué no escribí un libro? No, le decía yo, no, estoy loco, ¿qué voy a estar escribiendo si yo soy artista visual? Mostraba la ilustración, oye, pero tan buena, con un libro, ¿cómo estaría? No, el miedo a dar ese paso, porque como bien saben, aquí yo me imagino que hay harta gente vinculada al arte. El arte aquí en Chile es complicado, es súper complicado elaborarlo. Uno lo puede hacer, pero es difícil después presentarlo. La cuestión es que al final me atreví. Dije, ya, voy a hacerlo. ¿Cómo parto? Si no soy escritor. Dije, ya, voy a buscar conectores, personajes importantes dentro de nuestra identidad aquí en Tomé, sobre todo. Dije, en Tomé, ¿cuáles son las historias que siempre se escuchan en Tomé cuando yo era chico? Salía a la calle a jugar con mis amigos o en el campo. El tutué. ¿De dónde deriva el tutué? Es un brujo. Y empecé a investigar sobre el tutué, el brujo y todo. Necesitaba una persona que peleara con este personaje. ¿Quién puede ser el que lo sostiene, el que lo para? Un macho.
Ya tenía dos personajes ya dentro de, para poder empezar a trabajar todas estas historias que tenía, empezar a armar este hilo conductor. Entonces necesitaba ese hilo conductor, esa línea de tiempo. Dije ya, línea de tiempo, ¿qué puede ser una línea de tiempo? Armé toda una línea de tiempo junto con un mapa. Y entre medio una maldición y una familia campesina. Y con eso fue suficiente para empezar a trabajar con toda esta historia. Y en el camino empecé a trabajar, elaborar, hasta que llegó el punto en que logré construir esta. Me acuerdo que el primer mamotreto, dije yo, que eran como de 650 hojas. Y era muy denso, porque yo quería abarcar, mi grupo objetivo eran jóvenes. Para allá iba mi punto. Para mostrar un poco nuestra cultura. Entonces dije, chuta, ¿qué hago aquí? Es mucho. ¿Cómo lo hago? Porque ya ahora tengo que revisar todo esto. Cuando yo terminé esto, yo me recuerdo muy bien, estaba en el segundo año de diseño gráfico. Terminé, yo dije, tranquilo, aquí estoy bien, ya terminé esta cosa, va a seguir sola. Y no era así. No me di cuenta de lo que me estaba metiendo, era muy difícil, era complicado, todo el tema de escribir es complicado. Entonces apareció mi señora, y dije, porque en ese momento necesitaba a alguien que me ayudara a revisar todo este tema, otra mente limpia de lo que yo había hecho. Y ella me dijo, en ese tiempo estábamos pololeando, y me dijo, oye, yo te ayudo. Y nos juntábamos en la noche, revisamos, los dos somos como medio búhos para nuestras cosas, a mí me gusta la noche, ahí cuando más me explota la mente para poder trabajar. Estuvimos hartos años trabajando, hicimos 2 revisiones del libro, hasta que le bajamos, sacamos ripio, problemas que habían dentro del mismo texto, hasta que logramos algo. Pero yo sentía que todavía faltaba harto todavía. Y dije, chuta, ¿cómo lo hago ahora? Pues necesito una persona ajena, una persona que sepa un poco más para que me haga la revisión. A todos los escritores tienen que tener una persona que les revise un libro, no es que el escritor llegue y mande el libro y sea así. Necesitan una persona que le haga una revisión. Y en ese año, yo me acuerdo que empecé a crear el video que recién apareció acá. Empecé a dibujar. Contratamos también un programa de diseño para poder, especial, el Dragonfly, me acuerdo que se llamaba, para poder juntar esta animación, que es como una especie de stop motion en la animación, y la música. Y también apareció Mario empezó a ayudar también, Mario es cineasta. Pero estaba todavía eso de que había que revisar de nuevo el libro, porque necesitaba más revisiones. Y por ahí, Olga conocía Olga, ¿estás por ahí? Era el escritor de Don Agustín, ¿no es cierto? Pinelli, ya. Y él nos recomendó a Joana, la niña que estaba recién conversando acá. Y fuimos donde ella, conversamos, y ella nos recibió súper bien, le mostró el proyecto, me dijo que no había ningún problema, que podíamos seguir trabajando en el tema, junto con Víctor Medel. Con ella hicimos otra revisión. En ese intertanto, yo quise hacer un video actuado, que fue el primero que apareció al principio. Entonces necesitaba, yo lo que quería era un bosque nativo. Yo soy bien, cuando se me mete algo en la cabeza quería eso, bosque nativo. Pero aquí en Tomé, bosque nativo ya, ¿dónde encuentro un bosque nativo? Aquí en Tomé, un puro pino y eucalipto. Entonces dije, chuta, difícil. Y Joana me dijo, yo conozco una persona que tiene bosque nativo, que está por el lado de Copiolé, la familia Meissner, con don Eduardo Meissner, que falleció hace poco. Este caballero es un caballero muy connotado en Concepción, ícono de la Universidad de Concepción. Sí, ¿cuándo me va a pescar este caballero? Porque es un caballero. Y la Joana dijo, vamos, te lo presento. Fuimos para allá, nos pasó el bosque, nos hizo pernoctar allá, nos quedamos una noche allá, fuimos con un grupo para allá, lo pasamos muy bien como grupo y armamos el primer video que hicimos. En ese intertanto de que estábamos haciendo eso, todo eso, se estaba revisando la segunda revisión de la novela. Se terminó. Terminamos las filmaciones, me acuerdo que estaba Merian, que fue una de las actrices, Gonzalo Macaya, tomecino, actor tomecino.
Y estaba toda la producción de mis amigos, me fueron todos a apoyar en la parte de producción, hicimos la máscara, esta máscara la hicimos con Jorge, mi banco, con la cara de Gonzalo Macaya, no sé si estará acá, no sé si estará por aquí. La cuestión es que logramos terminar, pero me quedaba el tema de la segunda revisión. Joana terminó y todavía sentía que le faltaba algo, porque sentía que el grupo objetivo, como era para jóvenes, sentía que el comienzo estaba muy denso. Mucha terminología en historias de, por ejemplo, el diluvio mapuche y cosas así. La pelea de los pillanes, entonces era mucha información para un joven que no, cuando iba a empezar a leer no iba a entender nada. Y en el camino apareció Michael Loyola. Michael Loyola es un escritor de Concepción, ganador del premio Ceres. En una de estas ferias que yo participo siempre, media ñoñas, que me gusta, estaba él ahí. Y conversé. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar. Y empezamos a trabajar también con él porque él trabajaba en el ámbito de la fantasía. Le gustaba la fantasía, el terror y todo ese tipo de cosas. Llegamos hasta la mitad y él justo le salió un trabajo muy importante. Pero me dijo que tenía mucho potencial mi libro y que él lo que podía hacer era conseguirme que me ayudara la editora de él, que trabajaba en Santiago, la Carolina. Ya pues le dije, pero ahí hay que pagarme, porque ella cobra. Ya, no hay problema, yo ya me había preparado un poco con el tema de, porque sabía que en algún momento me iban a... que la cosa era así. Así que Carolina aceptó y me acuerdo que en las noches nos juntamos, después de mi trabajo, nos conectamos vía web, ella de Santiago yo, y todas las noches leíamos 15 o 20 páginas y íbamos limpiando ritmo. Michael me dio un consejo, me dijo, todas esas historias que tú colocaste, concentraste al principio, no las coloques tú como primera persona, haz que los personajes las vayan contando. Buena idea. Bueno. Ahí, esa misma historia que escucharon delante es un personaje que está contando esa historia, que es Miyakura, que es un macho. Así que empecé a trabajar con Carolina y Michael me dijo, y Carolina me dijeron, sé que esta cuestión tienes que reescribirla porque tienes que ordenar más el tema. Está bueno, todo lo que traiste está muy buena, pero hay que ordenarla para que quede accesible al público objetivo que tú quieres llegar. Ya la había revisado como 5 veces, ya está, hasta aquí ya. Ya dije, ya. Denme el tiempo. Y lo hice, y de a poco entre la Carolina y el Michael le mandaba, no, esto está bueno, sí está bueno, por capítulo, sí está bueno ya. Hasta que logré armar y ahí empezamos a revisar con Carolina, sacamos los ripios, sacamos todo y quedó leído. Pero Carolina, siendo con toda la expertise que ella tiene allá en Santiago, me dijo, necesita otra revisión más, nunca te quedes con la mía porque yo sabré mucho, pero se me pueden ir cosas. Y cualquiera de esas cositas te puede jugar en contra el día que tú hagas tu lanzamiento. No, el libro, que se demore todo lo que tenga que demorarse. Yo te dije, otra revisión más. Hasta que apareció Francisco. Francisco está por aquí, pero que el que estaba acá. Francisco. Pero a Francisco le dije, yo quiero una revisión rápida, yo quiero ver si falta algo, cómo lo lees, cómo lo ves, quería saber más que nada la opinión de él, si era bien leíble, si era fluido. No se demoró nada en leerlo. Dijo, no, se demoró como 3 días. 3 días te demoró, como 4 días. Una cuestión así. No, me dijo, está bien, que pega algunos detalles, me concentró esto. Y después con don Rolando Saavedra vimos la parte histórica un poco. Y él me dio otro consejo. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Toma Tomé como referencial, como un Tomé paralelo. No lo tomes como es real. ¿Por qué? Porque tú no eres historiador, ¿no es cierto? Me dijo, no soy historiador, investigué algunas cosas. Entonces pueden haber algunas fallas en fechas y en cosas. Entonces te pueden criticar por esas cosas. Entonces, le hice caso y el Tomé que ustedes ven ahora es un Tomé referencial, es un Tomé paralelo a este Tomé, pero con toda la esencia de Tomé. No lo quise dejar de... Hasta que salió el texto final. Y llegó la pandemia.
Así que quedó descansando ahí el mamotreto que hice. Ya había bajado harto el tema de la hoja, porque eso es lo otro que me dijo Michael, bájalo porque como es para jóvenes muy denso, muy grande. Así que bajamos harto. Así que ahí lo dejé, pues, y en el camino apareció la leyenda de, ¿cómo que se llamaba la película que se Nahuel? Nahuel. Que es una película que apareció animada, que habla también un poco, pero más de Chiloé. Y me retaron. Mi señora me retaba, pero ¿cómo es posible? Mira, tanto trabajo por nada, mira, te están copiando. No, le decía, si no están copiando, imagínate, ahí, de Drácula, ¿cuántas películas han hecho? Le dije, un montón, pero nadie se copia. Ya, déjalo descansar ahí, no, déjalo descansar. Ya va a aparecer la editorial. Y entre medio estábamos ahí con la editorial. No me pescamos, porque como es fantasía cuesta un poco más. Acá, sobre todo acá. Hasta que apareció el rey, el Midas, la editorial Las Papias, que revisó el proyecto, le gustó, conversó conmigo y me dijeron vamos. Y salió la novela gracias a la editorial y hoy en día podemos ver que el resultado, que son estos libros preciosos que están ahora, y me tocó ilustrar. Porque eso también es mi fuerte, la parte de la ilustración, la pintura. Ilustré la portada, dentro del libro hay 22 dibujos y 2 láminas con runas, unas runas, y cada runa simboliza una letra. Y esas 2 páginas tienen un mensaje. Entonces la idea de que hay un juego involucrado. Cuando vayan leyendo, los que van a leer el libro, cuando descubren esa runa, hay una descripción de la letra de qué significa esa runa. Tienen que ir con un cuadernito anotando para poder descifrar esa hoja con esa runa. Hay un mensaje que yo dejé ahí en esos dos papeles. Es un juego. Podríamos hacer algún sorteo con la editorial, no sé si yo puedo sortear algunas ilustraciones para los primeros que lleguen con la traducción del tema. Y eso, y así terminó el tema de cómo fue, fueron entre 11 y 10 años de trabajar, porque yo, como dije antes, no era escritor. Había un escritor escondido en mí, a lo mejor salió, y ahora ya quiero seguir. A futuro yo quiero seguir trabajando con la novela, tengo algunos proyectos involucrados, que son 2 juegos de mesa respecto a la novela. Y mi proyecto máximo, la película. Y ya me metí aquí, ¿quién va a ser el que la va a hacer? Se lo voy a decretar ahora, Guillermo del Toro. Los que conocen a Guillermo del Toro, ya vamos para allá. Yo apuesto que va a salir. Y ya por ahí una amiga ya se comunicó con Pascal. Por ahí vamos a entrar, con Pascal vamos a entrar, chilenita y nos va a ayudar. Y bueno, como les decía, quiero seguir con este tema del proyecto. También hay un bestiario que también está involucrado y ahí va a haber más ilustración con respecto a esto. Y puede haber una segunda jornada, porque para los que lean la historia se van a dar cuenta que yo dejé ahí algo como para seguir. O sea, dejé un mundo ahí que se puede hacer cualquier cosa, lo que es fantasía. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Tolkien. Tolkien para mí es lo máximo. Entonces, él hizo eso. Él hizo un mundo aparte, hizo una mitología casi para su país. Sacó algo de los nórdicos, sacó algo que tenía ellos, mezcló y hizo El Señor de los Anillos. Y yo dije, ¿por qué no lo puedo hacer yo? También lo puedo hacer. Guardando las composturas, sí. ¿Sabes que Tolkien está por allá? Entonces lo voy a colocar a nivel de... Y bueno, y ahí salió todo esto. Bueno, como les decía, yo pretendo seguir trabajando con la novela, hacer otros proyectos a futuro. Quizás voy a ver si existe la posibilidad de hacer una segunda parte. Va a depender mucho cómo vaya esta dinámica. Hasta la hora todo ha funcionado bien. Las personas que han leído he tenido buenas críticas. Son amigos, pero he tenido buenas críticas. No, pero bien, todo bien.
Claro, para que se den cuenta, ¿no? Es un mundo, lo creo un mundo, bueno, voy a hablar un poquito del libro, no quiero hacer spoiler, mostré ya algo, ahí están los dibujos, algunos dibujos que están dentro de la novela. Son todos personajes, está un Lampalagua, un Anchimayén, Anchimayén es como un duende, Policarpo, los Chumpal, yo creo que aquí los tomecinos conocen ya los Chumpal. Chumpal ya. Una machi, un gigante, los gigantes yo los tomé del lado para el lado del extremo sur con los Selman, que ellos tienen su mitología siempre de gigantes. El lobo de oro, un Inulpamahuida. ¿Quién vio al Señor de los Anillos y los Ents? Bueno, acá también tenemos Ents, pero les tienen otro nombre, y son ayudantes de los machis. Ahí en la novela, cuando se dan cuenta, un huecubo, que es como una especie de genio, el hombre pájaro, que no es el hombre pájaro de Isla Pascua, es el de acá. Y así, un montón de personajes. O sea, tengo para hacer un bestiario gigante. Bueno, en la novela, como bien se hablaba, hablé de conectores, hay un calcú, un machi, una familia, una maldición y un mapa involucrado entre medio. El machi es el que abre este mundo, porque nosotros, el hombre blanco, o Wicca como nos dicen, no vemos este mundo, pero él permite a los jóvenes que van en esta aventura, le abre este mundo, y ahí aparecen todos estos personajes que aparecen acá. Bueno, yo los dejo invitados a que compren el libro, ayuden a la editorial, porque lo que dijo Rubén es verdad, dan la posibilidad de seguir y le dan la posibilidad a otros escritores también, por medio de la editorial, para que la editorial apoye a esos escritores. Es importante eso. Y también, ojalá lean el libro, para que se interioricen un poco, y el objetivo de siempre para mí fueron los jóvenes, porque hoy en día veo que hay muy poca identidad con respecto a nosotros. Siempre llegan identidades extranjeras, llegan de Japón, llegan de Señor de los Anillos y todas las cuestiones que son bonitas. Pero nosotros no tenemos identidad propia y nos han dado cuenta que tenemos una riqueza cultural enorme, una riqueza cultural étnica preciosa. No tenemos pirámides, pero tenemos araucarias, que no están en otro lado, en cualquier lado, están aquí. Tenemos un paisaje precioso. Por ahí el Gastón Sublete hablaba de que el paraíso terrenal está acá en el sur de Chile y que los verdaderos cuidadores del paraíso son los pueblos originarios de acá. Ese es el verdadero paraíso que hay. Entonces, esa es la invitación que yo le hago a los jóvenes, que empecemos a mirar nuestras tierras, a mirar nuestra cultura para poder crecer